Usted me va a mandar es mensaje de voz, bien grabadito, por favor. Es el 316-512-8000. 316-512-8000. Me manda el mensaje de voz, bien grabadito, con la historia que quiera. Acaba de llamar un amigo de la infancia, es una persona con la cual yo llevo de amigo, yo creo que como 30 años, si no más. Y el hombre estaba escuchando el programa, dijo, me voy a animar a llamar, a ver si el Chancho se acuerda pues, de las historias de terror que vivimos en el barrio, porque todos siempre piensan que es que el fantasma siempre vive en un cementerio, en un hospital abandonado, en la finca. No, hay muchas personas que están reportando actividad paranormal desde sus casas, desde un conjunto residencial. De hecho, el año pasado estuvimos con el grupo de Expediente Paranormal en un conjunto residencial X, porque obviamente no vamos a revelar el nombre, haciendo una investigación de un celador que reportaba que había problemas en la casa. Él se llama Manuel Lora. Manuel, con las muy buenas noches, ¿cómo andas? Hola, mi Chanchito, amigazo, ¿cómo estás, mi hermano? Hombre, un placer tener a Manolito, hombre, compañero de infancia. Y entonces el hombre estaba escuchando el programa y dijo, yo me voy a animar a llamar. Me imagino, había muchas historias, pero me imagino que una de esas tiene que ver con la época del apagón. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Hay gente que no tiene ni idea que había un apagón en Bogotá. Cuéntele a la gente. No, sí, de hecho, mucha de la gente que pueda escuchar la emisora en estos momentos, yo creo que el apagón debió existir en la prehistoria, ¿no? Porque realmente eso fue hace mucho tiempo, hace unos 25 o 30 años fue ese tema realmente. Y pues nada, recordando ese tema y pues escuchando el programa, Chanchito, estamos como siempre en el conjunto donde todos vivíamos, en las jardineras, en las famosas jardineras. Y pues nada, estamos el grupo de amigos, normal, departiendo, y pues obviamente en el momento en que se hacía de noche, pues obviamente la penumbra era completa, ¿no? Y de hecho, pues, en ese tiempo, pues un amigo en común, Germán, vivía pues ahí en el tercer piso, no me acuerdo, en la torre pues en la que vivía, y estaba solo. Y el tema era que pues él necesitaba sacar un buzo para que pues podamos bajar otra vez y pues darnos como un poquito de calorcito y bueno, en fin, por el frío que estaba haciendo. El tema fue que en esa época teníamos como unos 15 años, más o menos 16 años, y él nos pidió el favor. Era un grupo de 4 personas, no sé si tú te acuerdas, con el Tavo, con el Tato, bueno, en fin. Sí, me acuerdo, claro. Pero, bueno, el tema fue que él nos pidió el favor de que lo acompañáramos hasta el tercer piso, a que pues obviamente pues pudiera sacar su buzo, su suéter o su chaqueta. Y el tema fue que pues obviamente subir en esas escaleras, porque en ese conjunto no había ascensores, pues era un poquito complicado por eso, porque ya se hizo de noche y obviamente no se veía nada. El tema fue que cuando, no sé si tú te acuerdas que pues en esas puertas mucho en ese conjunto habían 3 pasadores, 4 pasadores. Sí. El tema es que él tenía de estas puertas como 2, 3 pasadores. Cuando, o sea, sacó el primero, sacó el segundo, y el momento en que ya iba a entrar a la puerta, pues obviamente sonó una voz, no sé, una combinación entre Smigol, una combinación entre la Chilindrina y un pollo recién ahorcado, una cosa así horrible, sí, que decía, sigan. Obviamente el susto fue tan violento por esa voz, porque se escuchaba desde adentro y con tal claridad y nitidez, y sobre todo que se escuchaba perfectamente bien, como si estuviera al lado de nosotros. Obviamente pues no sé si fue un tema paranormal, no sé si un vecino nos hizo la jugada en ese momento, pero fue terrible. El tema fue que cuando escuchamos eso, pues Germán no pudo ingresar al apartamento y pues salimos despavoridos de ese lugar, con tal mala suerte que pues Gustavo Sego, uno de nuestros amigos, se cayó en las escaleras. Yo me alcancé también a cortar un poquito el brazo y fue tenaz el tema. Después de que salimos de ese bloque a las jardineras de nuevo, comentamos el tema, vimos, Germán nos aseguraba que las ventanas estaban completamente cerradas
porque ellos solamente deben ventilar en el apartamento por las mañanas y ya. Están abiertas todas las ventanas. Se movían obviamente las cortinas. Y pues fue una historia en ese tiempo, pues la primera paranormal, que nos causó pues bastante susto. De hecho, nosotros veíamos cómo se movía todo. Y pues hasta la medianoche, hasta que nos llegaron los papás de él en su momento, él pudo entrar. Y pues realmente fue un tema bastante heavy para esos tiempos, Chanchito. Obviamente después del susto, obviamente el tema era tomar aguardientico y pues pasar la pena en ese sentido, ¿no? Claro, obvio. Pero yo le hago entonces una pregunta, que ya pues sentados con el calor de los tragos o al otro día, ¿qué puede ser? O sea, ¿pudo ser un duende? ¿Pudo ser una bruja? ¿Un espíritu? ¿A qué conclusión llegaron ustedes? No, yo pienso que pues fue un espíritu y pues todos sacamos esa conclusión. De hecho, en ese bloque, creo que hacía poco había muerto una señora del último piso, del quinto piso, que era pues una señora ya de edad, de 80 años en esa época. Y pues a la final sacamos ese tipo de teorías, ¿no? Que de pronto fue el espíritu de esa señora. Pero la voz era completamente fuera de lo normal. Era una voz completamente ultratumba. Y con tal claridad, Chanchito, y con tanta nitidez y con la fuerza que tenía esa voz, fue impresionante. O sea, fue solamente escucharlo y nos puso la piel de gallina y nos pusimos blancos realmente. Ok. Como lo dice él, nosotros pues teníamos un equipo de amigos muy grande. O sea, estamos hablando de un conjunto allá en la 159 que se llama Sauces, al lado de Jardines, y es grandísimo, es como un Pablo VI. Entonces, alguien dirá, no, pues a mí en mi conjunto o en mi edificio, pues no me pasan cosas raras, o nunca han pasado como situaciones raras, pero en este estamos hablando de muchos bloques. Estamos hablando de bloques del A, del 70, del B, del G, del H, o sea, muy grandes, muy grandes. Entonces siempre iba a haber una historia paranormal, siempre iba a haber un relato de un suicidio, si hubo suicidios en algo, o bueno, una muerte violenta en algún apartamento. Siempre hubo algún problema con la policía, siempre hubo algún problema de peleas, es decir, pues, porque alguien dirá, no, pues es que eso no es tan normal. Bueno, pues a nosotros nos tocó todas las posibles. Y por eso... Chito, eso nos dio el crecimiento, eso nos dio callito. Ah, claro. Y eso nos dio mucho callo, realmente. Sí, eso es callo, porque pues no todos viven así. Hay gente que también vive como en barrio, que no es de apartamentos sino en de casas, y también suelen suceder ese tipo de cosas, sobre todo en barrios en el occidente, en el sur, que las casas son así medio tenebrosas. Es más, si usted tiene un reporte, llame y me lo cuenta, 326-7616, o si no, nota de voz, 316-528000. Pero ahora vamos a ir con una historia que tiene que ver con las películas de terror. Puede que el escéptico nos diga, no, hombre, eso es normal porque usted está psicoseado, porque usted está viendo una película de terror y pues le va a dar miedo. Pero cuando usted ve una película de terror, querido Manuel, en el quinto piso y se va la luz y tiene que llegar al primer piso, no sé si usted se acuerda de una famosa anécdota, que es la anécdota de ver la película El Exorcista, que el también creo que casi pierde la cabeza rodando por las escaleras. Cuéntele a la gente cómo fue eso. Pues una cosa muy parecida realmente. Sí, fue en el quinto piso. Yo me acuerdo perfectamente que fue en el apartamento de Miguel y Javier Jiménez. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, sí, esa época también, yo creo que fue como al año después de lo que nos pasó, o antes, yo creo que fue antes. Y pues nada, estamos viendo la película de Exorcista, que para nosotros en esa época, como peladitos, era un tabú, era como el premio mayor, era como el anillo de Smigol, era el hermoso, ¿cierto? O era ver la película porno, o era ver una película de terror. Vale. Y pues nada, escogimos la máxima para verla, y eso fue como a las 11 de la noche, que la empezamos a ver como hasta la 1 de la mañana, más o menos 1:30. Y pues nada, el conjunto estaba normal, terminamos de ver la película y pues nada, pues cada uno para sus casas. De hecho, volvimos a salir del mismo grupito de gente y con tan mala suerte otra vez que se va la luz,
y apenas bajando también escaleras. Obviamente nosotros ya habíamos quedado con el tema de la vez pasada, con ese susto tan huepucha, y pues no, quedamos petrificados, y después de que quedamos petrificados como si fuéramos una mente colmena, fue el primer grito que alguien colocó y todo el mundo empezó a gritar. Uh-huh. Y salimos otra vez despavoridos de ese tema, de ese edificio. Y obviamente pues no, quedamos curados en salud. Ya después cuando nosotros le preguntamos a Miguel y a Javier Jiménez en ese momento, pues dijo pues que a la final no había pasado nada, porque pues cuando nosotros bajamos y salimos, volvió la luz. Uh-huh. Algo pues bastante curioso, ¿no? Sí, total. Hombre, continuemos porque hay muchas historias de este tipo. Teníamos también un amigo que se llamaba Ciro y otro que se llamaba Charlie. Ciro era un personaje como muy, porque no se ha muerto. Es un personaje muy religioso, de esos que se da la bendición muchas veces y bueno, sé que todo el tiempo, o sea, sin necesidad de hacerlo, pero el man vivía rezando todo el tiempo, de pronto, más que por ser religioso, era ya como una maña, ¿no? Entonces, Dios santo, él vivía así todo el tiempo, como rezando así en voz baja, dándose la bendición. Y él tenía un tarrito que dice para las ánimas, y ahí echaba monedas, lo que fuera, monedas de 200 o 100 pesos. Y vuelve la burra al trigo. Entonces estábamos viendo una película, no sé qué, y entonces Charlie empezó a molestar a Ciro. Yo no sé si usted sabe esa historia, y entonces le decía, hombre, deje de rezar, deje de ser tan pendejo, de ser tan huevón, deje de ver la película. Y el hermano, hombre, Charlie, no moleste, porque aquí las ánimas se ponen bravas. Y entonces yo por eso tengo mi tarrito. Y ay, no moleste. Bueno, entonces seguíamos ahí viendo la película, no sé qué, tal. Cuando él vuelve, pues es que era inconsciente, él era como un susurro que él tenía. Y, Dios, es que era como un tic que él tenía. Más que es como un tic, sí. Él empezaba como a susurrar así. Y entonces el man le dice que se calle. Y cuando lo mandó a callar, hombre, esto se lo juro porque yo lo vi, yo estaba ahí, del tarro de las monedas salieron 2 monedas y pegaron contra el techo y rebotaron. Y hombre, paticas, ¿para qué las tenemos? Incluyendo a Ciro, que supuestamente era un man que ya estaba acostumbrado a que le movieran las cosas en la casa. Y nunca le dimos explicaciones. ¿Usted se acuerda de esa historia? ¿Sí se la sabe? Sí la supe, no la viví como ustedes, pero sí la supe. O sea, que fue tenaz. Sí. Y que fue, porque es que después de eso, no sé si tú te acuerdas que ese apartamento oficiaba como salón comunal. No sé si te acuerdas de ese tema. Sí, señor. Ok. Y bueno, cuando oficiaba como salón comunal, pues imagínate que pues obviamente cada habitación era un centro de perdición, ¿no? Claro. No, ok. Pero eso sí. Ok. Pero eso sí obviamente es para otro programa, porque oye. Es correcto. Pero bueno, pero sí, el tema es que también pasaba cosas paranormales. De hecho, una pareja de los muchas que habían ahí en ese tema de perdición y demás, se cerraron en un closet. No sé si tú también supiste la historia, a rumbearse y bueno, en fin, todo eso, con tan mala suerte que pues a la final ellos dicen que no se movieron ni nada y se les cayó absolutamente todas las tablas encima a ellos. Sí, en esos que eran como de muestra, que realmente terminan siendo salones comunales, pasaban cosas muy raras, movían las ventanas, se movían solas, pues esas que son como unas ventanas corticas, ¿no? Y son las que dan para la calle en el primer piso, y se movían solas, y uno siempre pensaba, no, es que eso es el viento, pero verdad que son como todas engrasadas. Es como difícil mover la ventana, que eso hace uno hasta fuerza y se puede tirar la ventana. Y a mí sí me parecía como muy loco que esas ventanas se movieran solas. ¿Qué otro tipo de paranormales recuerda usted del conjunto? Pues, Chanchito, después de todo lo que había pasado, entre otras muchas historias más, no sé si tú supiste que una de las teorías de por qué estaba pasando todo eso es que en el sector del Salto de los Micos, que muy bien recordamos por todos, ¿cierto? ¿Te acuerdas?
Es un parque, para el que no lo sepa, es un parque. Exacto. Con un amigo de la infancia y estamos recordando historias del conjunto, y era un parque que, ojo a lo siguiente, el parque supuestamente no era del conjunto, es como si el conjunto se hubiera apropiado de ese parque y después no montaron el parque porque el parque no era parte del conjunto y se llamaba el Salto de los Micos. ¿Qué pasaba con Es correcto. Y después de cuando le hicieron el encerramiento al conjunto, hacia el lado posterior también había un parquecito o un potrero donde la gente jugaba fútbol. También, si te acuerdas de esa parte, ¿no? Sí. Bueno, dicen las teorías y dicen la gente que esa parte, todo ese sector se consideraba como un cementerio indígena, que habían enterrado algunos indígenas hace mucho tiempo en esa zona, y precisamente por eso pues pasaban todas las cosas que estaban pasando. Ahora, hacia el lado del Salto de los Micos, otra vez en el encerramiento, al lado posterior había como una especie de parqueadero, era como una zona plana ahí, construida como para que la gente parqueara los carros. Muchas veces cuando llovía fuerte, eso se inundaba. Pero cuando se inundaba esa parte, se encharcaba o quedaba inundada, siempre aparecía muchas ranas allá. Entonces, pues también, obviamente, y siempre era en ese sector, cuando llovía mucho. Entonces, obviamente, pues, no podemos confirmarlo, pero pues, si tantas cosas pasaron en ese conjunto, por algo debió ser, ¿no? Decían que en uno de esos bloques, creo que era el que daba donde vivía yo, mejor dicho, era, eso no sé qué calle será, 158 de pronto, 159, ya se acomodó una droguería que había ahí. En uno de esos topitos, supuestamente un man se había pegado un tiro, y Tato era el que reportaba que había un man gimiendo siempre en el quinto piso. Pues obviamente era una leyenda urbana, a él no le asustaba, pero él siempre contaba como que esa historia, que pudo haber sido en el bloque del 3 o en el bloque del 2, que en el quinto piso alguien había hecho eso, y entonces que se reportaban gemidos y que la gente de los otros bloques le había contado a él, que él precisamente no lo había visto, no lo había escuchado, pero que sí le habían contado. Ese tipo de historias suele pasar en un conjunto de esos, ¿no? Sí. De pronto no le hacen como los herramientas, pienso yo. Es decir, como, pues tampoco que vaya un cura, pero sí como que se le haga una ceremonia, como de descanso, de pronto prenderle una vela y todo, y esos espíritus están por ahí vagando, Manuel. Sí, no, y son historias muy densas. Obviamente, pues nuestro grupo siempre fue muy unido, grande, y tomábamos, jodíamos la vida y todo ese tipo de cosas, pero siempre había historias por todo lado. Igualmente, después de que de lo que sucedió con Manrao, si tú te acuerdas, también hubo historias con Manrao después de fallecido, ¿no? No sé si tú te acuerdas también esa parte. Sí, eso, teníamos un amigo en común que se llamaba Daniel, y al man lo mató un carro. El man se atravesó la autopista, pues el carro lo cogió, se voló. Otro amigo fue como, pues no a rescatarlo, sino fue allá al hospital, y fue pues una vaina muy, muy, muy dramática, porque pues él fue el que lo vio morir. Él fue el que le avisó a todo el mundo pues que el man se había muerto, no sé qué. Bueno, lo acompañamos obviamente en el sepelio. Él tenía era sangre colombo-alemana, la mamá era alemana, y entonces ella tenía unos ritos ahí pues como pues respetables, evidentemente, como muy raros. Ella, pues no raros, pues para un colombiano que no está acostumbrado a eso. Ella el día del entierro quería tomarse fotos con él y abrazarlo, y que eso pues a los demás pues les causó un poco de escozor, pero pues esas son las costumbres de él, y él queda enterrado evidentemente en un cementerio solo alemán colombiano. No me acuerdo dónde carajos es, pero sé que es en un sector donde están pues los descendientes de alemanes. Y a partir de allí, pues como dice Manuel, empiezan a suceder ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues acuérdate que él vivía con un DJ que no me acuerdo en este momento cómo se llama el mono este. Chaparro. Es correcto. Y después de lo sucedido, pues el hombre siempre nos comentaba mucho de lo
lo que estaba pasando, porque pues él movía las puertas, le quebró unos cuantos discos de los que él más quería, de los que utilizaba obviamente para el tema de mezclas y todo ese tipo de cosas. Al poquito tiempo pues obviamente él se tuvo que ir porque pues obviamente era un tema muy denso y también pasó, ¿no? Fueron cosas que pues estuve un poquito alejado sobre este tema, pero pues obviamente todos lo supimos, todos lo sabíamos y pues realmente a la final ya nos da ni tanto ni miedo ni nada porque pues al final ya estamos acostumbrados pues a ese tema, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ya alejándonos un poco del tema dentro del conjunto, a usted como tal, de pronto, no sé, en alguna finca, en alguna casa, en la costa, pues usted tiene familia costeña, ¿le pasó alguna vaina paranormal? Sí, la semana pasada. ¿Qué le pasó? No, pues nada, yo siempre saco a mi perrita en las mañanas a que haga sus cositas y bueno, en fin, todo eso. Y pues yo en estos momentos estoy comiendo con mi mamá y con mi hermano. El tema fue que pues al llegar muy temprano y todo, pues simplemente la perrita pues la limpio, igualmente hago mis quehaceres o trabajo, bueno, en fin. El tema es que la perrita siempre espera a mi mamá que le abra para que pues ella pueda estar con ella, ¿sí? Uh-huh. Es como una especie de ritual que ella tiene. Siempre queda esperándola ahí en la puerta, bueno, en fin. El tema es que a veces ella como que rasga la puerta un poquito como para que le abran, bueno, en fin, mientras que yo hago mis cosas, el desayuno, bueno, en fin. Pero pasó una cosa muy particular. Mi hermano estaba durmiendo encerrado, mi mamá estaba durmiendo encerrada. Ella se parqueó en la puerta, normal, yo entré al baño y después salí a hacer mi desayuno, temprano. Cuando suena la puerta de mi mamá, como si alguien la estuviera tocando fuerte, toc, 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 así. Yo, pero ¿esta vaina qué es? Sí. Me regresé pues, a donde está la habitación de mi mamá, estaba cerrada. Le abrí a la habitación de mi hermano y estaba completamente foqueado. Y pues bueno, ¿esto qué fue? Cuando yo abrí la puerta, mi mamá pues salió y me preguntó qué quería, porque pues igualmente para qué le tocaba. Y yo es que yo no le toqué. Y la perrita pues empezó a quedarse quieta, se subió a la cama de ella y empezó a ladrar a un punto en específico. Como si a ella viera algo. Es correcto. Pero entonces el tema es que ¿a quién vio? ¿Qué presencia fue la que hizo que esa puerta se tocara de esa forma? Porque pues se materializó realmente el toque y fue fuerte, fue duro. Pues ahí es donde queda la pregunta, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces pues esa fue la última cosa paranormal que acabó de pasar. Pues ya, eso es todo. Pero digamos que eso es como medio reciente, pero ¿tiene alguna que haya sido como de infancia o de pronto en una o algo así? Pues Chanchito, pues yo creo que la experiencia más paranormal que me ha pasado o la vivencia que tuve, independientemente de lo que haya sido, fue cuando me operaron las amígdalas, cuando tenía 7 años. No sé si supiste, Chachito, pues todo el rollo. El tema fue que a mí me cortaron la carótida externa. Le operaron mal y usted quedó con una cicatriz ahí, ¿no? Es correcto, sí, así es. Y en ese momento pues tocó abrir la garganta por ese lado, por la zona de la carótida, para sacarme las amígdalas. Sí. Y obviamente pues, para poder medio ligar la carótida que se dañó. Okay. Sí. Entonces el tema fue que fue tan grande el daño de la carótida, porque pues al final es una arteria bastante importante, que haz de cuenta, Chanchito, que te estás cortando una manguera, sí, con la llave abierta. Empezó a salir sangre por todos lados. Se me pasó directamente la anestesia, porque pues obviamente con toda la pérdida que tuve de sangre, que fueron 2 litros, para un niño de 7 años es una cosa pues tenaz. Sí. Me desperté. El tema fue que de urgencias tuvieron que salvarme, entre comillas, pero pues a la final de la cantidad de sangre que había perdido
y por muchas cosas pues quedé privado. Bueno, el tema fue que en esa privación en la que estaba alcancé a ver el túnel, efectivamente. Oh, ok. En ese túnel lo atravesé y pues vi cosas que jamás había visto en la vida. O sea, cosas impresionantes, o sea, ver leones gigantescos, niños montándolos, no, una cosa espectacular, era el paraíso completamente. Y me acerqué a una persona que estaba sentada en una piedra, haga de cuenta, Chachito, como si fuera una montaña, como el Himalaya, como el Everest, observando todo hacia abajo. Okay. Viendo los pájaros, viendo los peces, viendo muchos niños, muchos animales, muchas cosas. De todo fue que me acerqué a ese ser, y ese ser más o menos medía como unos 3 metros y medio, 4 metros de altura, gigantesco. Era pelirrojo con barba y con una túnica blanca, y solamente lo que hacía era sonreírme y me miraba fijamente. Y yo le tentaba hablar, pero él no me respondía sino simplemente con sonrisa. Entonces él me señalaba hacia todo, o sea, me mostraba como con el brazo, con el dedo, todo lo que pues había ahí, y yo lo observaba, le miraba, pues me estaba guiando directamente con la mano. Y cuando yo observé todo, se puso de pie, me tomó la mano y me llevó otra vez hacia el túnel. Sí. Y me dijo, pues me dio como una especie de palmada en la espalda, como para empujarme, y me dijo, no temas, camina. Cuando yo reviré, cuando yo me di vuelta, el túnel se empezó a cerrar y simplemente con una sonrisa me dijo, chao. Y cuando se cerró ese túnel, yo empecé a gritar porque estaba completamente oscuro todo. Y cuando vi una pequeña luz otra vez, fui hacia ella, y ahí fue cuando yo reviví después de la operación. Cuando usted habla de que se cierra el túnel y que llora, ¿era que usted estaba molesto porque usted se quería ir a la luz, por decir, al cielo? No, porque estaba asustado, asustado. Estaba asustado porque obviamente esa presencia me causó mucha paz, me causó alegría. Obviamente que uno se quiere quedar ahí, pero pues a la final yo era un niño, me sentía como un niño, y pues lo único que hacía yo era dejarme guiar de un adulto, ¿sí? Pero este adulto era gigantesco, era gigante, era una pinta del carajo, y nada, cuando me condujo directamente a ese túnel donde se cerró, obviamente toda la oscuridad, no veía absolutamente nada. Y con un espíritu de niño, pues obviamente si uno está así, llora, se desespera. Y cuando se empezó a salir esa pequeña luz, fui hacia ella y ahí pasó lo que pasó, Chanchito. Pues esa es la historia que muy pocas veces la cuento, porque pues a la final existe lo del tema del túnel y todo eso. Los médicos, los neurólogos lo ven como un tema netamente del iris, un tema netamente circunstancial, pero es real. Y después de muchos años, Chanchito, hace como unos 2 o 3 años, supe, no sé si tú supiste la historia de una niña que fue al cielo y que cuando retornó pintó el rostro de Jesús. Sí, ¿algo parecido a eso? Igualito, Chanchito. Mira, exacto, el ser ese que te guía y todo, ¿tú lo tienes siempre presente en la cabeza? Sí, claro, Chanchito. Una pintura de él. Sí, obviamente tendría que tener la suficiente capacidad descriptiva como para que un retratista lo pueda hacer. Pero cuando vi la pintura de esa niña, este es. Sino que esta niña lo pintó como con rizos, sí. Yo lo recuerdo completamente pelirrojo y con barba roja. Okay. Entonces, pucha, me sorprendió muchísimo,
Pero bueno, contarle a alguien esto es como decir, este man que, o sea, se la fue muy verde, pues, ¿sí? Pero pues ya que en estos momentos uno tiene esa oportunidad de decirlo, esa ha sido la experiencia más increíble que he vivido, y yo creo que pues a la final no pasará algo igual, hasta que uno lo vuelva a vivir, ¿no? Ok, correcto. Pues hombre, Manolito, muy, muy chévere haberlo tenido en el espacio, muy chévere que haya podido comunicarse conmigo. Igual estás, pues, es su casa, puede pasar cuando quiera para que contemos historias paranormales. Estamos a punto de abrir el podcast en el cual no solamente vamos a tener temas paranormales, sino vamos a tener temas de cualquier otro tipo. Ahí podemos contar todas las historias que quieran, que sean de... Eso ya es un poco más pesado, pero hoy hoy la edición paranormal, pues chévere tenerlo ahí. Como usted, yo sé que es un amante de este tipo de temas, no sé si quiera dejar un mensaje como para todas las personas que nos apoyan, las personas que de pronto dicen, hey, no dejen morir lo paranormal, sigan contando historias, como un mensaje final para todos los oyentes que en este momento desde cualquier rincón de Colombia lo están escuchando, Manolito. No, Chanchito, el tema paranormal, el tema metafísico, el tema espiritual existe y existirá por siempre. O sea, no solamente es que las personas lo tengan que vivir, sino que hay que seguir los patrones que se siguen, o sea, los patrones que han existido durante toda la historia. No solamente el tema paranormal, el tema conspiranoico, el tema espiritual es supremamente importante. Yo pienso que en estos momentos, pues, antes por lo contrario, la gente tiene que acercarse mucho más a este tema, porque pues estamos cambiando, el mundo ha cambiado y en estos momentos, pues, este tipo de cosas son las que realmente alimentan al ser y alimentan el carácter y alimentan todo. O sea, muchachos, o sea, hay que seguir con esto. Esto es un movimiento que lleva mucho tiempo y pues buenísimo que cada uno cuente sus historias y que se atreva a hacerlo, o sea, sin pena, sin nada. Y pues a la final uno puede olvidarse de toda esta cantidad de cosas. Háganlo, muchachos. Listo. Muchas gracias. Las líneas siguen abiertas. 326-7616 para que se comuniquen con nosotros, 326-7616. Si no, tenemos el numeral Insomnia a los 40 en Twitter, o deje su nota de voz al 316. Porque nunca estamos solos. Insomnia, mitos y leyendas por los 40. Once 41 minutos de la noche, la gente está feliz con esa conversación que estaba teniendo yo con un amigo de la infancia. A veces nosotros en familia o con los amigos nos sentábamos en una finca, ¿no? Nos sentábamos en una finca y empezábamos a hablar de muchas cosas, a hablar de la vida, a hablar de no sé, de las conquistas y demás, y siempre había espacio para la paranormal. Todas esas historias son las que ustedes pueden siempre enviar acá al 316-528000 como nota de voz, también al numeral Insomnia a los 40, también las pueden compartir al teléfono 326-7616. Dice por acá, buenas noches, Chancho, me hizo acordar una anécdota. Resulta que un día yo me levanté tipo 5 a.m., bueno, yo me fui, a las 6:30 me llama mi mamá que si me había devuelto, yo estaba en la U, le dije que hoy o no, ella me manda una foto de las gavetas de la cocina completamente abiertas cuando ella estaba totalmente sola. Dura, Chanchito, desde ese día siento cosas de solo entrar a mi casa. Mandan saludos desde Medellín, desde Cali. Está también en Twitter nuestro amigo Chaux, como siempre compartiendo cosas muy interesantes. Luis Sepp, saludos, Chancho, repasando sintonía desde Medellín, conectado. Dejo por ahí una imagen creada por alguien con problemas mentales. Si usted quiere ver toda la información que comparten los oyentes, y yo también,
Numeral Insomnia los 40, hay audios, hay GIFs, hay videos de YouTube, hay de todo, hay de todo. Como les digo, nuestro amigo Yair Chabús desde Cali, que siempre comparte cosas muy interesantes. También está por ahí Jorge Alegría. Vea esto que manda el desconectado, @el desconectado. Dice, extiendo la invitación a seguidores de Insomnia los 40 Paranormal, que si conservan grabaciones de antiguas emisiones, sea en cassettes, discos, no las compartan y permitan que nosotros y también el Chancho la recuperemos. Escríbanle ahí, mire, si usted tiene cosas de Insomnia vieja en cassettes, relatos y demás, mándeselas y él la recupera. @el desconectado, lo encontrará ahí con numeral Insomnia los 40, ese desconectado. Bueno, Joff desde Estados Unidos me manda varios GIFs paranormales ahí en el WhatsApp, gracias a él, y nos llegan audios, compartamos los audios de los oyentes, por favor, que dice JFK. Perteneciente a la época dorada de la política exterior de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy protagonizó una etapa histórica muy agitada del siglo XX. Veterano de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico, capitalizó su halo de héroe bélico para ingresar a la política, primero como representante a la Cámara y luego como senador. La elección de 1960 fue complicada, por lo cual utilizó los vínculos de su familia con la mafia para asegurar la victoria frente a Nixon, un experimentado político, como se demostró después. Aunque tenía un ánimo pacifista y quería resolver los problemas internos de Estados Unidos, alejándose de la intervención internacional, el panorama mundial lo llevó a verse inmerso en incidentes militares en el marco de la Guerra Fría. La primera prueba de fuego fue la invasión a Bahía Cochinos. Consistía en comandos de exiliados cubanos que infiltrarían la isla tratando de sorprender al régimen castrista. Pero la ausencia de apoyo aéreo y subestimar el equipamiento del Ejército Revolucionario Cubano hizo que fracasara la misión. Kennedy se mantuvo en su posición de no enviar aeronaves y el ala militar del ejército, al igual que la CIA, empezaron a distanciarse de él. La más delicada situación que tuvo que afrontar JFK fue la crisis de los misiles. Aviones espía U-2 fotografiaron silos de misiles nucleares. Después de la humillante captura de sus aliados cubanos y pérdida de su capital político, estaba ante el dilema de desatar una confrontación nuclear con la Unión Soviética o, como un experto cirujano, tratar de extirpar la amenaza por vía diplomática. Esto lo podemos observar en la película 13 días del año 2000. No prestando atención al beligerante Castro y negociando directamente con Nikita Khrushchev. También estuvo involucrado en la creación de los cuerpos de paz, el impulso de la Alianza para el Progreso, un plan económico y de desarrollo para apoyar a las incipientes economías latinoamericanas, evitando que fueran capturadas por el comunismo. La carrera espacial también tuvo un impulso meteórico durante su administración para obtener supremacía sobre los soviéticos, aunque no sobrevivió para ver los frutos de este proyecto. El ocaso de su mandato empezó con la escalada militar en Vietnam, un problema heredado por Francia y Norteamérica y que en la administración de Eisenhower había empezado a convertirse en un verdadero suplicio. Al principio fueron solo asesores militares y luego la intervención fue con soldados americanos. El 22 de noviembre de 1963, JFK fue asesinado en Texas durante un acto político en Dallas por Lee Harvey Oswald. Fue advertido por sus más cercanos colaboradores de evitar el viaje a un estado hostil, pero él insistió en ir. No demostrar debilidad a sus contradictores políticos, ya que internamente, mediante Bobby Kennedy, que oficiaba de fiscal, había declarado una guerra contra la mafia y los sindicatos de transporte corruptos del país. El problema del asesinato de Kennedy podía responder a diferentes móviles, desde el resentimiento de los exiliados cubanos por la falta de apoyo aéreo, su poco compromiso a continuar la guerra de Vietnam, ya que una salida pacífica fuera del costo político contra el avance comunista también implicaba cancelar millonarios contratos con la industria bélica americana. La mafia que lo había ayudado a subir al poder también había podido orquestar el magnicidio. Un interesante abordaje de esta historia aparece en el libro de Stephen King, 22-11-63, en el cual Jack Epping, un profesor de inglés de una escuela en Lisbon Falls,
descubre que el local de hamburguesas de Al Templeton que él frecuenta hay un pasadizo al pasado. Le permite viajar al 9 de septiembre de 1958. Al le comunica ya que él quiere utilizar el viaje en el tiempo para algo más que comprar mejor carne para preparar hamburguesas. Tiene un plan que no alcanza a realizar: evitar que maten a JFK. Jack descubre que Al tiene un cáncer terminal que no le permite concluir la misión, pero que posee un completo dossier sobre cómo evitar el asesinato. Después de varios viajes piloto y comprobar que el futuro puede cambiar, Jack hace una prueba en Derry donde se encontrará con los niños y Pennywise. Luego enfilará hacia Dallas, donde luchará contra una extraña fuerza del destino que siempre trata de evitar que nuestro viajero del tiempo cambie la historia de la humanidad en este evento bisagra. La película JFK de 1991 de Oliver Stone, donde vemos al fiscal de distrito Jim Garrison enfrentando el aparato judicial de Estados Unidos para descubrir a los involucrados, pero se encuentra con todas las trabas legales de que es capaz el Estado. Finalmente, en el libro La conspiración de David Talbot, un extenso texto donde se exploran todas las teorías con mucha investigación, expone que Jim Garrison utilizó el caso para obtener publicidad, pues no contaba con una información sólida para descubrir los secuaces del tirador solitario. Por el contrario, se concluye que la persona que tenía la capacidad y los medios para implementar el asesinato era Alan Dulles, exdirector de la CIA, con el cual Kennedy tuvo acaloradas discusiones por el manejo de la inteligencia en el gobierno y porque como presidente no entendía que le ocultaran información clasificada. 11:51, gracias al señor Beltrán, como siempre con grandes aportes, hablando de JFK, el señor John F. Kennedy. Esa película de Oliver Stone es maravillosa, por si nunca la han visto, de verdad se las recomiendo, y también está dentro de todas las teorías de conspiración, que es más, de las más famosas hasta el sol de hoy, Bueno, más audio de los oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vengo a contarles historias que son las siguientes, hablando del mundo del rock. Pues me acuerdo una historia de Jim Morrison, que era el vocalista de The Doors. Dicen que cuando él era pequeño se fue con los papás a visitar un cementerio indio, sí, un cementerio indígena, y resulta que a él se le metió el espíritu de un indio que supuestamente él lo hizo cometer muchas cosas locas y que lo incitó a que él consumiera drogas. Pues obviamente Jim Morrison no era así consumidor de heroína, no, para nada. Y también otra historia que también te cuento es de eso de Alice Cooper, que obviamente el nombre del man se llama Vincent Damon Fournier, que es conocido artísticamente como Alice Cooper, porque ese nombre una bruja se lo prestó para que él a partir de los 40 años se comenzara a convertir en una estrella de rock. Sí, o sea que él hizo pacto con esa bruja para que él pues llegara a ser un rockstar, como quien dice. Bueno, cambiando de tema, me acuerdo que esta semana hace poco vi en las noticias que hablaron de unos avispones gigantes que ya comienzan a matar abejas y que precisamente han llegado a matar personas, y obviamente todo eso está escrito en la Biblia, lo del COVID-19, que si no el COVID-19, entonces lo que va a llegar a matar a la gente, o sea nosotros, es la hambruna. Y si no, la hambruna precisamente es una plaga, llámese de insectos o algo así, que también nos va a llegar a matar a todos nosotros humanos. Y es precisamente lo del avispón gigante asiático, que al fin y al cabo pues no se sabe si fue China, que dicen que esos animales los alteraron genéticamente para que ellos, por así decirlo, se volvieran así de grandes, y aún así dicen que esos animales pueden llegar a matarnos
a nosotros los humanos, porque precisamente se sabe que China es otro de los peores pesos del comunismo en el mundo, al igual que países como Rusia, Corea del Norte, Vietnam, Turquía, y más aún que precisamente lo que un oyente dijo que días, precisamente por lo que los chinos y los norcoreanos se conocen porque son personas ateas. Y pues, o sea, de todas maneras, por algo se dice que los ateos no existen. Pues a pesar de que le digan a uno que los ateos no existen, de todas maneras la gente que dice que Dios no existe, bueno, igual tampoco los voy a juzgar y pues es toda mi historia. Gracias por la atención y como siempre les deseo una bella noche. Gracias al oyente por su historia. Alguien mandó ahí una vaina muy interesante que son los SCP. Pero para eso necesito más programa. Me mandaron un hilo, prometo compartirlo en numeral Insomnia a los 40. Son como objetos, es entre ARG, o sea, entre juego, entre leyenda urbana, tiene algo de verdad. Objetos desconocidos que se necesitan tener controlados porque si no pueden causar daño a la humanidad y están clasificados.